Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a En Concreto, nuestra revista social y política. Soy Adalberto Carvajal. Esta mañana vamos a platicar con el maestro Víctor de Santiago, a quien le damos la bienvenida. Muy Víctor, buenos días, gracias por la invitación. qué bueno que estés otra vez con nosotros. Pues los últimos noticias dejan un gran desconcierto en este proceso electoral, la reincorporación del Bronco a la contienda electoral después de que había sido pues descalificado, digamos, como candidato independiente por las que al Instituto Nacional Electoral le parecían flagrantes violaciones al proceso de recabación de firmas, porque literalmente las compró o las falsificó. Y ahora resulta que los magistrados, con excepción de la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijeron pues que no, en su debido proceso o en cumplimiento al debido proceso tiene que volver a la contienda. Y esto ha causado mucha sorpresa y mucho malestar entre la clase política, entre los analistas, incluso los académicos, porque pues se ve que, bueno, pareciera que lo están metiendo ahí para meter más ruido a una campaña de por sí ya muy sucia. Sí, en efecto, el caso del Bronco es un caso sintomático de la crisis que vive el sistema electoral en México, el sistema político, porque la decisión del tribunal afecta todo el proceso, desde mi punto de vista electoral, que se va a llevar a cabo, que se está llevando a cabo, Ajá. que tendrá su culminación el 1 de julio, porque sobre todo en el ámbito de la credibilidad de las instituciones electorales, pues están sufriendo pues una pérdida para mí irreparable. No solamente el tribunal por haber tomado una decisión que muchos piensan que es desde el poder, Sí. que es una decisión tomada por consigna desde el poder, y eso Eso es gravísimo, ¿no? eso es Esa oposición es gravísimo, gravísima. y revela las pugnas que hay entre las instituciones que constituyen el sistema electoral en México. Eh, Hay quien dice que esos pleitos entre el tribunal y el INE no son nuevos, que el tribunal ha tratado repetidas veces de darle zancadilla a propuestas del INE con respecto a distintos asuntos. Ahora, la intervención de la FEPADE, de la Fiscalía, Sí. en delitos electorales, creo que también es otro elemento que va a agregar eh, más ingredientes al escándalo. La noción que muchos tienen, y entre ellos conocidos comentaristas como Castañeda, como el maestro Edmundo Valadez, gran abogado, jurista, constitucionalista, es que esa es una decisión tomada, como dije antes, desde el poder, Sí. por el poder constituido, es decir, desde la Desde el presidencia, gobierno, pues. desde el gobierno, desde la presidencia, para recomponer Ajá. la situación que tiene su candidato, Es. y que se supone que lo han hecho ¿Mi para... amigo Diego Valadez dijo eso? Sí, Diego Valadez. Diego Valadez lo dijo, lo acabo de leer, Ujú. y que eso es para robarle puntos a otros candidatos. Se Sí, supone sí. que a Andrés Manuel López Obrador, y algún magnate del Grupo Monterrey, estaba yo también leyendo, no recuerdo el nombre de él en este momento, pero es de los dirigentes de la clase empresarial en Monterrey. Dice, bueno, en todo caso le quitará a AMLO 2 o 3 puntos porcentuales de la votación, pero a lo mejor en un momento dado eso puede ser decisivo, Ajá. como lo ha sido en campañas anteriores, pero con la situación de porcentajes de tendencia electoral que hay ahorita, pues sería muy difícil que eso sucediera. Sí. Hasta este momento, quién sabe qué más se tengan guardado. La verdad es que en esta
hipótesis de un complot desde el Estado, desde el gobierno de Peña Nieto para modificar el escenario electoral. Lo que más me preocupa no es tanto si le van a bajar puntos a López Obrador o no, que él tendrá que hacer un esfuerzo por no perderlos. Esa es su chamba en la campaña como candidato, pero la posibilidad de que se introduzcan factores para hacer creíble luego un resultado un poco artificial, ¿no? Como ocurrió un poco en el 2006 o como ocurrió en el 2006, que luego decían que porque le había dicho chachalaca al presidente Fox, con eso había bajado suficiente número de votos como para que se diera el empate técnico y lo aventajara por unos cuantos cientos de votos Felipe Calderón. Esta idea de hacer creíble, de crear una coartada para un eventual fraude es lo que realmente me preocupa, ¿no? Y eso es el problema que tienen ahorita las autoridades electorales, de una pérdida de credibilidad anticipada, porque si recordamos en anteriores procesos electorales, la credibilidad de las autoridades electorales ha sido posterior a la elección, cuando se ha dado el resultado con cifras muy pegadas, muy cerradas. Entonces ahí se han dado las suspicacias, las acusaciones, pero ahorita es un hecho anticipado. Creo que eso es lo grave, que anticipadamente las autoridades electorales vayan en un sentido que las haga, ¿cómo te diré? Las descalifique para sancionar un proceso como es el de la elección presidencial. Y eso, pues, si anticipadamente no tienen credibilidad, pues va a ser complicado. Y bueno, haya sido como haya sido que regresó el Bronco, o que pretende regresar el Bronco a la contienda, todo está por resolverse la instancia de la FEPADE, que podría presentar, y aparentemente tiene un expediente bastante documentado de delitos electorales, como es falsificar o comprar las firmas para su registro como candidato independiente. Haya sido como haya sido, dijo el clásico Felipe Calderón. ¿Qué aporta, qué representa el Bronco en la campaña? ¿Qué elementos de discusión introduce al debate por la presidencia? ¿Para qué tenemos un candidato como él? Pues a lo mejor lo que puede introducir es un poco de pintoresquismo, ¿no? De un estilo, digámosle, estilo dicharachero, y que como el que quiso utilizar en un momento dado Fox, ¿no? De arremánguense las mangas y todo eso, pero yo no le veo una aportación al que a veces López Obrador también incurre en este tipo de retórica, ¿no? Sí, al debate político no creo que aporte mucho. Ha dicho cosas como con perdón del auditorio, por ejemplo, para los trabajadores todo, para los huevones nada, y cosas así, y con una actitud machista, ¿no? Con un talante machista que desagrada a muchos sectores de la población y del electorado. Yo creo que, pues, no veo que haya una aportación. Sí. En alguna parte leí que la decisión de reincorporar al Bronco a la carrera presidencial se tomó después de que empezara López Obrador su campaña por el norte de la República, y que la respuesta fue más favorable de lo que se esperaba en un territorio que se consideraba adverso para un candidato de la izquierda, y específicamente para un sureño como el tabasqueño López Obrador. ¿Habrá algo de cierto en esta apreciación? Pues es una suposición que tienen, que el Bronco puede tener una influencia efectiva para restarle votos a López Obrador, pero me parece a mí que también por sus hierros como gobernador de Nuevo León, ya se le acabaron los bonos electorales a él, en el sentido de que pues ya nadie le cree mucho. Se le acusa de actos de corrupción, de arbitrariedades, de cosas que incluso los empresarios que lo apoyaron no están
nada conformes con lo que él ha hecho como Como gobernador de... Incluso esta candidatura lo viene a salvar de la vergüenza de no ser aceptado como gobernador, o sea, de que a su regreso de la licencia se la negara el Congreso, ¿no? Sí, había esa posibilidad. Sí, hay quien dice, qué bueno que se entretenga un tiempo, siquiera 3 meses por allá, ¿no? Pero sí ha perdido mucha credibilidad y mucha popularidad, que es lo que él acumuló en su etapa como candidato y después al principio de su gestión como gobernador. Platicábamos antes de entrar al aire de esta imagen de Donald Trump como un completo ignorante, un hombre apolítico, sin ninguna experiencia en el servicio público, pero que representa en buena medida la mentalidad promedio del por lo menos del cinturón evangélico de Estados Unidos, ¿no? De un cierto sector de la población blanca, anglosajona, protestante. Y bueno, yo de alguna manera veo un poco al Bronco queriéndose ubicar en ese perfil, queriéndose asumir un poco como el Donald Trump de la política nacional. Y mi pregunta es, ¿representará realmente el pensamiento del hombre norteño una figura como el Bronco? Que ni me acuerdo cómo se llama, por cierto, Rodríguez, ¿no es apellido? Sí, ¿cómo te diré? A ver. Jaime Rodríguez Calderón. Que él pidió que lo registraran como Bronco, ¿no? Si no, nadie lo va a identificar en las boletas. Como en la camiseta del Chucky Lozano en el PSV, en lugar de su nombre, pues sí, con el Chucky, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil hacer una comparación entre el Bronco y Trump desde ese punto de vista. Ajá. Porque el Bronco responde a sus aspiraciones políticas muy particulares y no responde al sentir de un electorado que aspira a que lo represente en un proceso como el que se está viviendo ahora. En cambio, Trump sí representaba el sentir de todo el electorado de evangélico, blanco, anglosajón y todo, pero también de los trabajadores desplazados de la gran industria automotriz y de los granjeros que quieren recuperar la protección que todavía tienen en Estados Unidos para vender sus productos. Solamente nosotros estamos en un proceso de apertura para el libre comercio y China, Europa, Estados Unidos, ellos no. Y se perjudica a los productores mexicanos para ser abiertos, mientras Estados Unidos y las naciones europeas protegen a sus granjeros. Lo curioso es que obviamente como a ellos les pega en el bolsillo, les pega en sus intereses muy particulares, la base social, en concreto de Estados Unidos, está contra el Tratado de Libre Comercio, y aquí en México nadie parece molestarse porque se ratifica el tratado en sus actuales términos, que ha sido perjudicial para un sector campesino. Pues sí, que es el más golpeado en este tipo de tratados. Sí. Pero en el caso volvamos a lo de Trump, creo que Trump sí representa toda una corriente muy importante del electorado estadounidense. Al hombre de la calle, aunque sea de la Quinta Avenida. Pero... Sí, ¿no? Bueno, aparte, porque en realidad él interpreta un sentir de la gente, como te digo, de los obreros desplazados de las grandes industrias siderúrgica y automotriz, etcétera, de Estados Unidos, pero en realidad representa los intereses de los millonarios de la Quinta Avenida y todos los de Atlantic City, de todos esos lugares, porque bueno, su origen es ese, y él, las medidas que ha tomado, las medidas fiscales son para favorecer a la plutocracia de Estados Unidos, para nada a la gente común. No. Y además representa un capitalismo que es el capitalismo más salvaje, de que hay que hacerse rico sea como sea, ¿no? Se supone que la cascada va a caer para favorecer a los pobres, pero como aquí en México, te las ingenias para evitar que se cuele demasiado. Sí, esa es la visión que tiene incluso
la tecnocracia que nos gobierna, que van a crear, están según ellos creando riqueza para que caiga y beneficie a toda la sociedad, pero no es así, están en el capitalismo de cuates, como dicen, ¿verdad? Volviendo a México y cerrando ese capítulo de Trump, vuelve el Bronco y se reintroduce una segunda candidatura independiente. Estamos ya 3 contra 2, 3 candidatos de los partidos, aunque hayan tenido que juntar de a 3 o 4 partidos para tener Sí. fuerza, que es un evidente signo de la descomposición política y la crisis de los Claro. partidos. Y ya hay 2 candidatos independientes que por supuesto no son independientes, por supuesto son gente que viene de la clase política como Margarita Zavala y el Bronco que también Sí. fue un militante político partidista de muchos años. Así es. Qué lástima que el esquema de las candidaturas de independencia haya derivado en este tipo de propuestas, ¿no? Sí, eso es lo que lamentan los que lo promovieron mucho. Ajá. Incluso el propio Jorge Castañeda, que fue candidato independiente. Que andaba echándole porras a Ríos Peter primero, ¿no? ¿Mandé? Al primero le andaba echando porras a Ríos Peter y ahora anda ya anda con Anaya. incorporado con Anaya, pero una de las lamentaciones de él es que haya deparado el destino a las candidaturas independientes, lo que están sufriendo ahora, ¿no? Totalmente también desacreditadas, porque también doña Margarita Zavala utilizó firmas falsificadas y todo, aunque Sí. un poquito nada más, dice, nada más falsificaron un poquito, ¿no? Dice, Y sí no falsifiqué, pero poquitas. y no un muchito como el Bronco. Y bueno, pues eso es un signo de la invalidez actual de lo que puede ser una candidatura independiente, que no lo es, ¿verdad? Pues en realidad, en el caso de Margarita Zavala, pues es obvio lo que representa, y el Bronco, pues también es la versión actualizada de lo que el sistema político mexicano ha utilizado muchas veces para mantenerse, para preservar el establecimiento, que es en su tiempo los partidos satélite, para legitimar una candidatura como la del Partido Revolucionario Institucional, disponía de otros partidos satélites que le daban legitimidad, digamos, al candidato oficial, que llegó en ocasiones a ser único, ¿no? Como López Portillo, que no tuvo contendiente. Y luego estos partidos emergentes que duraron 2 o 3 elecciones, que eran hasta negocio familiar, del cual el Verde es el gran sobreviviente el caso de mayor éxito de ese esquema. Y ahora los candidatos independientes que cumplen la misma función, ser esta especie de bisagra, esta especie como de artilugio que les permite bajarle votos a la oposición real, legitimar el proceso, contribuir a que la votación relativa del candidato oficial pues sea mayor proporcionalmente al número de votos que se capten. Finalmente es como la misma gata pero revolcada. Sí, recordemos que lo de los candidatos independientes existe desde el porfiriato. ¿Ah, sí? En tiempos de don Porfirio, como se dice, hubo un candidato que, entre comillas, compitió con Porfirio Díaz, que era don Nicolás Zúñiga y Miranda, que en todas las elecciones se presentaba y como loquito andaba de candidato independiente, y bueno, era ya una figura del folclore político que le daba cierto tono burlesco a lo que eran las elecciones en aquel entonces. También ha habido... Y contribuyó a que la gente dijera, bueno, ante la payasada de este señor, mejor la seriedad de don Porfirio. Así es. Ajá. Y también que eso va a cumplir el Bronco, ¿eh? Ante las payasadas del Bronco, mejor la seriedad de un hombre tan austero y tan aburrido como José Antonio Meade. Porque yo recuerdo también que en las elecciones, hace mucho, en tiempos de Ruiz Cortines, yo era muy chavito, como dicen, había un señor Leonardo Pérez o Leonardo algo así, que hacía su campaña con anuncios en los periódicos y decía, ofrecía que si llegaba
a la presidencia de la República iba a poner el dólar a la par del peso y que incluso inyectaba a gente encima de la ropa para curarla del cáncer y cosas tenía propuestas de ese tipo, ¿no? De populacheras para que, Más o menos como el doctor Simi para con sus hermanos del verde. Más o menos, pero sí ha habido ese tipo de candidaturas independientes. Ahora ya se formalizó y se institucionalizó la figura del candidato independiente. Ajá. Pero bueno, tiene sus antecedentes pintorescos así. Y ahora pues de entrada ya está desacreditada por todo lo que ha sucedido con las firmas. Sí. Y con las demandas judiciales por eso, por parte de las mismas autoridades electorales, en el caso del Bronco, por la demanda del INE, que fue zancadillado por el Tribunal Electoral y que ahora interviene la FEPADE para enmendar el entuerto del tribunal, quién sabe si, pero obviamente queda la impresión, queda la convicción en muchos de que el tribunal pues está al servicio del poder establecido y del poder fáctico, ¿no? Para lo cierto es que ese plan que se trazó el Bronco para aparecer como la víctima de del sistema y de la rigidez del sistema, pues no quedó, y ahora ya anda queriendo demandar al INE que porque por daño moral o daño psicológico, no, sí, no sé cuántas tonterías, pero como que no le acabamos de creer ese papel de que sea un héroe que está impulsando no es el Kumamoto de Monterrey como se quiere presentar. No, él ya quemó todos sus bonos, como te digo, de demócrata y de independiente que pudo haber tenido al principio de su trayectoria como tal, siendo candidato a gobernador y después electo, etcétera, etcétera. Ha cometido muchos errores, ha estado involucrado en cuestiones de corrupción y ahora con eso pues también es un acto de corrupción el falsificar firmas y revivir muertos o no sé qué más haya hecho, ¿no? Ahora lo mejor que puede hacer Bronco es postular a su caballo para el Senado. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Víctor de Santiago como Calígula. Hacemos una pausa en esta conversación con Víctor de Santiago. Soy Adalberto Carvajal, regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con el maestro Víctor de Santiago. Víctor, pues ¿cómo ves las campañas ya ahora que arrancaron formalmente
en lo que va del mes de abril. Ya dejamos un poco atrás el tema del Bronco, que pues sí, podría alterar la votación, bajar 2 o 3 puntos. Mi duda es si todas estas acciones que están haciendo, meter a Margarita en la contienda, el levantarle el castigo a Naya, porque ahora parece que ya le levantaron el castigo, realmente va a ayudar a subir el posicionamiento de José Antonio Meade, porque parece resistirse a cualquier tipo de ayuda. Sí, a mí me parece que después de la pre-campaña y una vez iniciada la campaña formal, la de los 3 meses, las cosas siguen en un nivel parecido, ¿no? Sí. Andrés Manuel López Obrador pues encabeza las tendencias del voto, tengo entendido, por Sí. Según todas las encuestas, se supone, todas las que han sido públicas, ¿no? Porque hay encuestas secretas donde va ganando Meade, o Meade, perdón. Y Que son las que lee ese señor Ochoa, ¿no? Sí. Enrique Ochoa Reza, porque Sí. se le ve muy entusiasmado. sí, y bueno, en el caso de Anaya, él tiene el problema todavía, si bien, como tú señalabas, casi fue perdonado, lo que Sí. sea, el problema es que tiene un déficit mediático que lo exhibe todavía, Sí. y sobre todo por su pleito con el Universal, ¿no? El Universal le sigue tupiendo a Anaya, y bueno, es un periódico que cuenta, ¿no? Sí. Pero en el caso del candidato del PRI, es que el perfil de Meade es el de un tecnócrata muy eficiente, un financista muy prestigiado, que tiene mucho cartel entre la clase empresarial, lo quieren mucho los banqueros y todo eso, pero para los electores creo que es un candidato muy tibio, muy inocuo. Sí. Incluso sus llamados al debate y a exhibir el 3x3 o el 7x7 es muy débil. Me parece que no tiene el impacto que sus asesores quisieran, de darle una cara de polemista, de polendas, así de que pueda debatir en forma exitosa contra el PG o contra Anaya siquiera. Pero pues es el candidato menos malo que tuvieron, el menos desprestigiado, el que se supone que no tiene un antecedente de corrupción, así lo presentan, ¿no? Pero creo que es muy difícil que por las vías normales, sin hacer trampa, avance. He estado leyendo el libro de Furia y Fuego, que escribió algún cronista de Washington, que dice que él pasó varias semanas dentro de la Casa Blanca y dice, nadie notaba que estaba yo ahí, y entonces platicaba con todo el mundo y veía todo, y entonces cuenta prácticamente, hace la crónica de los primeros 100 días de Donald Trump, más o menos hasta donde entiendo. Y dice en algún momento, Donald Trump, todo el mundo cree que el Partido Republicano, pues no le quedó otra más que postular a Donald Trump. En realidad Donald Trump usó al Partido Republicano para su propio proyecto personal. Y leí, y me parece curioso porque por los mismos días leí a algún columnista nacional que decía eso de José Antonio Meade. Si es que José Antonio Meade no es el candidato que buscó el PRI perfecto para quitarle el tufo de priista a su candidato presidencial, sino que José Antonio Meade está usando, o a la gente que respalda a José Antonio Meade, está usando al PRI para como trampolín para acceder a la presidencia o mantener la presidencia en esos términos. Y yo le decía a un candidato local que escuché, no sé si a Javier Lozano o a este señor que estuvo en el SAT, que son ahora de los voceros que trae José Antonio Meade, porque José Antonio Meade prácticamente no habla más que con guión, y entonces toda la polémica, todas las entrevistas que son así espontáneas las hacen sus oradores, ¿no? Sus jilguerillos. Y entonces decía uno de ellos, es que tenemos en México tenemos que pensar en qué vamos a elegir, y hay que elegir al mejor administrador público. Y me quedé yo pensando,
si el presidente de la República tiene que hacerlo un administrador público o realmente un gran líder que despierte el entusiasmo y que encabece pues el movimiento nacional, pues, ¿no? Porque no puede ser solamente un hombre eficiente con un currículo perfecto, sino pues, un estadista, un dirigente, ¿no? Mira, esa visión que tienen los que están ahorita en el poder, el grupo de tecnócratas, de que lo que se busca es la eficiencia, lo que se busca es la administración pública perfecta, digamos, pues es el punto de vista de ellos y lo que conviene a sus intereses. Yo, como ciudadano común, tengo otras preocupaciones, como he visto, he percibido que mucha gente las tiene, en el sentido de que lo que la gente desea ahora es tranquilidad, seguridad, tener medios para vivir decorosamente, cosas que no están ofreciendo ahorita los tecnócratas. Sí. La inseguridad, la corrupción. Sí, ¿qué es lo más grave? La gente se está fijando porque le está viviendo la corrupción, la arbitrariedad. Ya lo estamos sintiendo el peso, el costo de la corrupción. El costo de la corrupción. Durante muchos años no nos parecía importar que los políticos llegaran al poder y se enriquecieran porque parecía que eso, pues no se lo quitara, era algo que no le quitaban a nadie, que estaba ahí y ellos lo tomaban y todo el mundo tenía la esperanza de que en algún momento la rueda de la fortuna nos iba a favorecer y llegaríamos a estar en la misma situación de agarrar lo que hubiera para resolver el problema económico. Pero hoy en día como que la gente ha tomado conciencia de que la corrupción finalmente se traduce en tarifas más altas, en servicios, en peores servicios y en un costo, en algo que le está afectando el bolsillo. Y en su seguridad. En su seguridad, en la falta de respuesta del gobierno, del Estado, en frenar la violencia, en frenar los robos, en la delincuencia, en que esa corrupción la ven en su propia vivencia, en sus propios ámbitos, y creo que eso es a lo que va a responder el votante, no a un administrador perfecto como tiene el halo ahora Meade, ¿no? De que nadie le quita que puede ser un financista de primer nivel y que se codea con los grandes banqueros, empresarios y todo, es que es su ámbito de él, eso no se le discute, pero lo que sí se le discute es su calidad de líder, que nada más... No, he visto... No entusiasman a los priistas, pues, que son medios fáciles de conquistar. Está tan, ¿cómo te diré? Tan aguada la cosa que no sé si hayas visto los dos últimos spots de propaganda de Meade sobre, usándolo del miedo a que llegue el peje. Con eso ¿cómo se llama? Lo que decían de López Obrador, que es un peligro para México. Hay uno del retroceso, ¿no? Hablan mucho del retroceso. Sí, hay uno que acabo de ver de un matrimonio en la cama conyugal, y el marido le dice a la mujer, ¿qué te pasa? No puedo dormir. Y dice, ¿por qué? Dice, porque dicen que el peje va a echar para atrás la reforma educativa y entonces mis hijos no van a poder estudiar inglés. Pero está divertidísimo porque es una... ¿Pero es un spot o lo sacaron de la parodia o qué? No, es es lo que está manejando el aparato de propaganda de Meade. Y hay otra donde una vecina de esas de clase un poco humilde va y le pregunta a la señora dueña de una tienda por qué está poniendo rejas. Dice, no, es que estoy muy preocupada porque si llega el peje va a soltar a todos los delincuentes, que no sé qué, pero está poniendo rejas así en su tiendita para que no entren los delincuentes que va a liberar. El problema de esa propaganda es que parte del principio de que estamos bien, podemos seguir así o incluso mejorar,
pero el diagnóstico popular es que no estamos bien. No, pues Entonces, es que eso lo sientes que ya en tu- estamos, que ya hace 20 años tuvimos que poner las rejas en las tiendas de abarrotes, Así es. que ya hace 20 años que la educación pública no es de calidad y no lo fue, y que este discurso de la reforma educativa no convence ni a los propios maestros. Pues, Hay un spot de Nueva Alianza, que es el partido magisterial, que ponen a puros maestros jóvenes, supongo que el perfil es de estos maestros que se ganaron la plaza y que no la heredaron sí. pero no hay ningún maestro de los que tú digas, ese se parece a la maestra de mi hija. O sea, son puros chavos que no les crees que sean maestros, se Ok. parecen modelos que están actuando como Así maestros es. y están hablando bondades de la reforma educativa, que si tú sales a la calle y le preguntas a cualquier maestro de banquillo, de los que sí dan clases, no hacen el mismo diagnóstico de ese spot. Es que ellos tienen otras problemáticas que no he oído ni he visto que se consideren en todo lo que es esta parafernalia de la reforma educativa. No. Los maestros tienen un día a día muy duro. Hay cosas que no se han resuelto en comunidades muy alejadas de lo que es, porque no, pues van a tener internet, bueno, pues pero ¿dónde lo van a conectar? O muchas cosas. ¿Ya lo vieron eso con Fox? Que les mandó sí. pintar, ¿qué? Como pizarrones electrónicos Sí. a comunidades apartadas y se quedaron como objetos decorativos porque no había ni luz para conectarlos. Pues ese es, no había ese electricidad, es el- mucho menos es que telecomunicaciones. es más general el problema. Sí. Y bueno, hay también en comunidades rurales muy alejadas de las ciudades y todo, donde los maestros desempeñan un papel más allá de la enseñanza y de estar ante grupo y todo eso, son hacen una labor social, o sea, de comunitaria, ¿no? Sí. Trabajar para que haya agua potable, para que haya los satisfactores más mínimos para la gente, y eso es lo que no ven estas personas que hablan. Los maestros legendarios de la escuela rural que tenían que lidiar con los cristeros, ahora hay maestros que tienen que lidiar con los narquillos Con locales los narcos. y tener que equilibrar las Así cosas y no reconstituirse en una amenaza para ellos, y tratar de, y como ni modo que les digan a los niños, no quieren ser como ellos, porque ese no es un modelo de éxito. O sea, se juegan la vida todos los días. Y eso es parte de la Sí. inseguridad que Sí. se junta con el problema educativo, con otros Sí. problemas de carencias y todo, y que es terrible, y que ha resuelto actualmente el gobierno y el Estado mexicano. Es Así. lo que busca la gente, Así. no un administrador que tenga controlado Sí. el PIB y Y menos que siga la estabilidad. inflación. No y que- perdamos lo que hemos conquistado, ¿no? Lo que hemos avanzado. y que sigan esquilmando a los contribuyentes cautivos, Sí, ¿no? el problema de esta campaña basada en hay que seguir avanzando es que la gente no está convencida de que hayamos avanzado, sino al contrario. La gente de mi edad, por ejemplo, vimos de niños que el país estaba mejor, que había un mejor nivel de Así vida es. y hemos visto cómo se ha deteriorado el poder Mucho. adquisitivo y la calidad de vida de los mexicanos en los últimos 30 años. Yo creo que si hubiera contratado un despacho de asesores, José Antonio Meade, si hubiera contratado a Solá, ¿cómo se llama ese? Sí, el por español? ejemplo. Solá le hubiera dicho, mira, de la reforma educativa ni hables porque eso no es vendible, nos va a costar políticamente, ni te metas en eso, haz de cuenta que no existe. Pero como uno de esos asesores es Aurelio Nuño y él como si él fuera el candidato está defendiendo una cosa que no le salió, ahí está el pobre José Antonio Meade insistiendo en una bandera Así que es. no tiene, que no va a funcionar, que no es atractiva. Sí, la eficacia administrativa y todo eso yo creo que es muy remoto que prenda en el electorado, pero ahí estarán sus asesores listos para cambiar para dar como dicen, un golpe de timón y enderezar la nave hacia
buen puerto, pero a ver qué hacen, que no sean trampas y que no sea el uso de autoridades electorales para torcer las cosas, sino una corrección de lo que están Sí. haciendo mal. Eso sería muy bueno para todos. Ricardo Anaya, con el desfiguro de presentar ahí como uno de sus avales a Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Yo creo que eso no lo compensa ni la presencia de Xóchitl Gálvez ni de Luis Donaldo Colosio Jr. Es impresentable como padrino Diego Fernández. Pues sí, pues es uno de los, pero muy presentable en las fiestas, porque Ah, acaba pues sí. de ir al cumpleaños de Carlos De Salinas, pues sí, con toda que también esa reunión tiene un mensaje, ¿no? claro. Un mensaje muy claro, y Fernández de Ceballos forma parte de ese grupo de poder que está más allá de los partidos y que utiliza, como tú has dicho antes, los partidos para conseguir objetivos de poder, ¿no? Pues sí. El mensaje de Carlos Salinas en su cumpleaños es: yo aunque pierda, gano, ¿verdad? Así es. Aunque llegara a ganar, por ejemplo, Ricardo Anaya, pues él gana. Pues sí, dicen Si que gana Margarita Zavala, él gana. ahora la única circunstancia que puede uno entender en eso es que pues quién manda, ¿no? Sí. Así es, políticamente hablando, ¿no? Bueno, dedicaron varios años a desacreditar la imagen de la mafia del poder, decir que era una exageración, que era No. que en una nota de sociales del cumpleaños 70 de No, Carlos pues Salinas estuvo lo concurridísimo. demuestra, ¿no? Que sí hay una mafia del poder. Así es. Y además le rindieron pleitesía, ¿qué te diré? Desde el presidente de la República hasta Diego Fernández de Ceballos, ¿verdad? Sí. 200 invitados que comieron camarones al aguachile o no sé qué, y, comieron de postre pastel y no sé, pastel de chocolate y no me acuerdo. Me intriga Ricardo Anaya porque es una figura carismática, eso sí, pero ya no sabemos, y bueno, y ahí hay que admirarle cómo resistió el embate, se mantuvo en el segundo lugar, pero ya no sabemos exactamente qué es lo que quiere, qué papel va a jugar en la elección. Se supone que tenía que haberle cedido el paso a José Antonio Meade, muy astutamente él y sus asesores le dijeron: pues ¿para qué? Si José Antonio Meade no está creciendo y tú puedes disputar la presidencia, disputársela a López Obrador. A esas alturas, teniendo ahí de piedra en el zapato a Margarita Zavala, ¿qué papel podrá jugar Ricardo Anaya? Pues yo creo que tendría algunas esperanzas según sus asesores, incluido Jorge Castañeda ahora, Ajá. que creen que puede remontar, en base a los errores que pueda cometer López Obrador, ¿no? Ellos le apuestan a eso y a la campaña que pretende hacer el mismo candidato, ¿no? Sí. Basándose en señalar los errores, la corrupción, todo ese discurso contra la inseguridad también lo está retomando él. Sí, claro. Entonces, pues supongo que le redundará en algún ascenso en las encuestas. Vamos a ver que si de veras representa un contendiente difícil, o sea, un contendiente duro, o es nada más llamarada, o lo vence todo ese desprestigio que le han hecho como empresario, ¿no? Sí. Como especulador y como involucrado en negocios dudosos. Ese desafío de José Antonio Meade, que hay que aclarar, hay que transparentar los ingresos y las posesiones, le afectó fundamentalmente a él, porque pues creo que López Obrador ya está un poco curado como los carritos de barro. Ya sabemos de qué ha vivido todos estos años, Sí. pues de una estructura política que él creó, en donde los Claro. legisladores que se adherían a su movimiento le pasaban una lana, de ahora de las prerrogativas del partido Morena. Pues Está sí. muy claro de qué vive López Pues Obrador, sí. y Anaya pues demostró que hay un modelo
de aportaciones a las campañas, de habilitación financiera de las campañas, que tiene que ser lavado porque Hacienda te persigue, porque las Así autoridades es. electorales te persiguen, y no puede haber transparencia en los ingresos de una campaña política, de los fondos que se hacen para una campaña política, porque a menos que el Estado lo consienta, siempre será ilícito, ¿no? Y eso es lo que demostró Anaya. Y el gran problema del régimen es que insiste en este modelo de la fragmentación de los votos, cuando a lo mejor deberían estar pensando en crear un candidato oficialista único que enfrentara Así al es. candidato antisistema que es López Obrador, ¿no? Ya Sí. que se quiten las máscaras y que digan, somos lo mismo, PAN, PRI, Así es. los de Margarita, los del Bronco, ya, todos vamos juntos contra López Obrador si se trata de frenarlo, ¿no? Lo que pasa es que Anaya se salió del libreto, ¿no? Por Sí. sus pleitos y por entrar en pugna con el presidente. Entonces, bueno, se utilizó también el Poder Judicial para irse sobre él y para crearle, no solamente perseguirlo judicialmente por sus negocios turbios, sino para desacreditarlo como candidato. Entonces, pues ahí ya no le sale la cuenta, entonces hay que meter al Bronco, en fin, que sí es desesperada la situación del candidato oficial, que no es un candidato atractivo, valga la Sí. expresión, para la mayoría de los votantes, porque es un administrador con un carácter incluso apacible, no tiene ese vigor que puede tener un líder, ¿verdad? Lo han mostrado en diálogo con los jóvenes como si fuera Así su es. espacio natural, Sí, y no me parece que ahí es donde se pueda refugiar. Me parece más bien un candidato conservador, de las mujeres de cierta edad, sí, de todas estas personas que de alguna manera les asusta el cambio, y que eventualmente, yo no quiero decir solamente a las mujeres, todos los hombres y mujeres que eventualmente pues tengan elementos para creerse cuentos como lo de Venezuela y lo de Rusia Sí. y sí, no, demás, ¿no? pues O esas sea, son, como que ya perdió su efecto toda esa parafernalia, toda esa retórica. Eh, vamos a hacer una pausa, Víctor Santiago, en esta conversación, Claro y que sí. de regreso para analizar el candidato que nos queda, que es en este caso Andrés Manuel López Obrador. Sí. Soy Alberto Carvajal, regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con el maestro Víctor de Santiago. López Obrador,
se mantiene en las encuestas. Ha en los últimos días recibido, pues no el espaldarazo, pero sí una serie de mensajes de parte hasta de estos empresas que se dedican a la cuestión de calificación de créditos y promoción de inversiones, de que al final de cuentas no pasaría nada o sea, que no afectaría la relación de México con el gran capital un eventual triunfo de López Obrador. ¿Esto lo beneficia, lo perjudica o todo lo contrario? Pues yo creo que es benéfico para él que sea aceptado por los dueños del capital, porque son los que invierten en última instancia. Y bueno, pues tendrá que resolver con mayor claridad la cuestión del aeropuerto de la Ciudad de México, que ese es un tema Sí. que en el cual él ha insistido, y que me parece que hay veces que en ese caso aparece un factor que desde mi punto de vista es el que lo pone en riesgo. Es decir, habla y habla cosas que despiertan la inquietud, ¿no? Sí. Incluso el miedo de ciertos sectores. Porque no es preciso, ¿no? No es a veces preciso, disperso en esa... y en este caso del aeropuerto, bueno, pues imagínate, los que están haciendo el aeropuerto ya se apuraron para que haya obra muy avanzada antes de... Sí, para que sea irreversible, irreversible. la obra. Y López Obrador sigue insistiendo en eso. Sí consiguió algo, como que fijar en el imaginario la idea de que era una tranza y que ahí estaban, Sí, que así es. habían decidido hacer negocio precisamente en ese lugar porque alguien se iba a beneficiar Sí, con sí, eso, sí, ¿no? también. Eso ya, ese debate sí lo ganó. Sí, El problema está en que pues es muy tarde y que ya mucha gente lo cuestiona si no es lo suficientemente pragmático como decir, bueno, pues ya ni modo, ya lo empezaron, ahora que lo terminen. no, pero él ha dicho, él ha dicho también muy hábilmente, bueno, a ver si me convencen Ajá. para que siga, ¿no? Bueno, además él ha impuesto la agenda de discusión tanto del aeropuerto, en el caso del aeropuerto, obligó a una organización tan importante para el capital como es el Consejo Coordinador Empresarial a establecer una mesa de discusión, y Sí. eso fue por iniciativa de él. También hasta en la cuestión de las pensiones a los presidentes, él ha impuesto y ha puesto a la defensiva a Fox, que Fox estuvo duro y duro en sus redes sociales y todo, diciendo lo del peligro para México y hablando despectivamente de lopitos, ¿no? Sí. Dice, incluso dice, pues Lopitos te va a quitar, nomás te va a dejar la pensión de 65 y más, ¿no? Le digo. Que ese es otro debate que ganó López Obrador Así y es. que sacó a Vicente Fox de la Sí. escena pública, porque hoy en día ya nadie le cree a Fox, No. porque todo el mundo dice, está peleando su pensión, Así es. pensión alimenticia, Sí. que realmente lo que nos cuesta a los expresidentes no es tanto lo que se lleven de dieta o como le llamen de pensión, sino todo el aparato de seguridad y Así de es. garantías del que dispone, ¿no? Sí, pero la impresión que quedó ahí es de que sí se llevan mucho dinero Sí, por no hacer nada. por no hacer En fin, nada. Por aunque- nomás estar jodiendo gente como Fox. Por eso Cedillo yo creo que dijo, No, pues, Cayetano me ya va muy lo- bonito. ya Renunció, él ¿no? dice que renunció a la pensión en su momento, pero es la pensión, pero no todo el aparatazo. No, bueno, él Entonces, tiene pensiones de otros organismos donde ha trabajado y Sí. es muy válido, pero la de que le dieron como expresidente, a esa renunció, renunció. Cedillo, y desde su punto de vista hizo bien, ¿no? Porque Pues sí. eso se quitó un peso de encima o muchos, pero este es otro de los temas que ha impuesto en la agenda política actual, en la agenda de discusión López Obrador. El otro tema que ha levantado ámpula y que ha planteado López Obrador es el de la seguridad, el del diálogo, el supuesto diálogo con los grupos de delincuencia
para frenar la violencia. Ajá. Eso es también muy discutible y es también No muy lo ha aclarado, no no lo ha querido, aclarado, no lo ha querido precisar. porque Y- incluso y cuando vio la reacción adversa, como que ya quiso darle carpetazo al Sí. tema, y creo que eso lo ha perjudicado porque hay toda una campaña de la propaganda oficial para decir, él lo que quiere es abrirle las Sí, sí, puertas sí. a todos los delincuentes, como Ahora, si fuera 15 de septiembre, ¿no? y reabrió la discusión ahora que se congratuló por el contacto que tuvo el obispo de Chilpancingo con grupos del crimen organizado en Guerrero, ¿no? Sí. Y eso levantó nuevamente la polvareda de la supuesta tolerancia con la delincuencia que ha propuesto, según se ve, según la impresión pública, López Obrador. Ese es algo que, como dices tú, tiene él que clarificar porque es un tema también muy delicado, pero que está ahí. Y el tema de la famosa candidata secuestradora, ¿tú conoces el caso? ¿Qué es lo que hizo esta mujer, que es de Guerrero, entiendo? Que es ahora candidata, está en la lista nacional del Senado, si no me equivoco, y que le acusan de secuestro. Pues no conozco en detalle cómo, incluso es es una el de los nombres más mencionados, Sí. pero También ha faltado ahí esclarecerlo, ¿no? Yo sí. creo que es un personaje No. que se podría prestar a una imagen de perseguido político, o de guerrillero que se desarma y quiere incorporarse a la vida política, qué sé yo. Hace falta una narrativa ahí que nos Sí, que sí, explique realmente. por qué la eligió de candidata plurinominal. Sí, no conozco el caso en detalle, con franqueza te lo digo, Ajá. pero habría que clarificar de qué se trata ahí. Pero según tengo entendido, López Obrador la considera una heroína, una luchadora social, Ajá. ¿verdad? Desconozco el caso por el cual se le acusa, se le señala como secuestradora. Debe de haberse dado, por todo lo que se ha dicho, en un contexto de lo que se da en Guerrero como lucha social, Claro. ¿no? Que incluso en el caso de los estudiantes normalistas incurren en cuestiones como el secuestro de camiones o cosas así, ¿verdad? O en retener autoridades en un poblado para que se cumplan ciertas demandas, cosas así que se dan mucho en esas partes de Y que es muy del país. propio de un régimen autoritario luego criminalizar Así es. a las víctimas. Decía, creo que el propio Castañeda alguna vez lo escuché decir, Jorge Castañeda, es que en ningún gobierno existen presos políticos, dice, en ningún país hay presos políticos, todos son presos por alguna, o sea, que violaron una ley, pero son leyes arbitrarias, leyes Así es. políticas que criminalizan la disidencia o lo que sea. Así Hay que tomar en consideración eso, que puede ser mucho el caso, pero yo creo que sí hace falta una narrativa que lo explique, Sí, y que explique lo de Napito, explique incluso mucha gente que se ha sumado a López Obrador y que pues le aportan también el desprestigio que acarrean en sus propias regiones, ¿no? Así es. En ese caso, pues he leído recientemente de las protestas que ha habido por la asignación de candidaturas en ciertos lugares de expriistas y de gente no muy prestigiada, en fin. Ese es el riesgo que corre un tipo de movimiento como el de López Obrador, que ahí entra gente que le puede dar réditos políticos, pero también corre el riesgo de que vayan ahí personajes o grupos que no son muy recomendables en cuanto a su proceder y en cuanto a su accionar, ¿no? Pero eso es un riesgo que tienen todos los partidos y que está corriendo también López Obrador, ¿no? En el 88, creo, en la FIL, no sé si fue en el 88 o el 94, me encontré a Heraclio Cepeda en la Feria Internacional del Libro y le comentaba
de la gente que estaba apoyando en ese entonces a Cuauhtémoc Cárdenas en Colima. Ajá. Y decía, mira, no hay que criticar o no hay que preguntarnos, cuestionarnos por qué fulano sí y mengano no. Ahorita vamos todos en bola, ¿no? Sí. Y me quedé pensando, en 1910, el prócer Francisco I. Madero, de pronto alguien debió haberlo criticado porque tenía como seguidor a un bandolero llamado Francisco Villa. Sí, y a otro Pascual Orozco. Y otro Pascual Orozco, que eran puros bandoleros, ¿no? Entonces, bueno, eso luego suele pasar. Y así veían también a Zapata, ¿no? Sí, como guerrilleros. Seguramente lo podrían haber acusado de haber secuestrado a un Pues oficial, ¿no? les del decían ejército. robavacas y no sé qué. Pero sí es muy explicable que suceda, y no dudo que en lugares de crisis de seguridad y de gobernabilidad como son Guerrero, como puede ser Michoacán y todo, pues, se cuele gente indeseable, ¿no? Y bueno, Pues sí. Pues ocurrió con los Abarca, ¿no? En su momento. con los abarca. Pero yo creo que sí hemos llegado ya al momento, y con eso quisiéramos terminar, de que la oferta política de López Obrador suba Sí. de nivel y ya nos explique más con Sí. cifras y con objetivos muy específicos qué es lo que pretende hacer en cada una de las Así es. de las políticas, ¿no? Así es, sí, de pasar de las generalidades a la explicación detallada de lo que quiere hacer, eso sería muy saludable, muy sano para sus aspiraciones y para ver qué espera la mayoría de los mexicanos que están a su favor en este momento, según las encuestas Sí. de su gobierno. Porque quizá le han temido a que le hagan una campaña para que digan, ya ven lo que les dijimos, que vamos hacia Venezuela y demás. Sí, sí, se la están haciendo, obviamente, pero por eso debe clarificar, porque incluso él ha tratado de puntualizar que no tiene nada que ver ni con Rusia, ni con Venezuela, ni con Maduro, que ni los conoce, pero sí necesita ser más preciso para disipar ciertas suspicacias, ciertos temores y sobre todo, bueno, creo que ya les ha hecho guiños muy visibles a los empresarios, a la gente del gran dinero, para que vean que no va a haber riesgos con las inversiones y todo, más que con el aeropuerto. A lo mejor como Mitt, ¿no? Que deje de hablar el candidato y empiezan a hablar y deje que todo el discurso lo lleven entre la señora Cloutier y la Jade Kolpolemsky, ¿no? Que Sí. ellas sean las que lleven la campaña y López Obrador se aprieta un poco, se cierra el pico para Y que... un poco como decía ¿cómo se llama? Rubén Aguilera, lo que quiere decir el Sí, que lo que quiso decir, que ya es hora de que empiecen ellos a decir, que lo escuché que lo está haciendo Claudia Sheinbaum, por ejemplo, Ajá. que va en varias ocasiones de la vida a decir, lo que López Obrador hizo Sí. aquí, lo que quiere hacer Sí. es tal cosa, tal cosa, tal Sí. cosa, y ya cosas muy Que lo concretas. dejen. Y él deja un poco este discurso. Sí, porque luego le gana la mesiánico. pasión, ¿no? Le gana la pasión Sí, y bueno, dice cosas. Si va a hacer algo, sería bueno que viera la película esta del bueno, el malo y el feo, ¿no? ajá. Cuando le dice el feo a uno que lo va a matar y dispara primero el feo y le dice, porque el otro le llega diciendo un discurso, así te quería encontrar o por fin te encontré, y entonces le dispara el feo y le dice, si vas a disparar, dispara, no No hables. Con eso nos vamos, Víctor Santiago. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a Adalberto y gracias del auditorio por haberme escuchado. Soy Adalberto Carvajal, nos vemos aquí el próximo martes.